Agradecemos al Señor por esta verdadera travesía que hemos tenido hasta hoy. Es una aventura fascinante poder comprender en gran escala las diferentes facetas del discipulado y cómo éstas pueden enseñarnos lecciones que nos motivan a trabajar mejor para su iglesia. Por eso, aún en tiempos de pandemia, es vital reconocer los aportes que este aspecto nos da para poder hacer un trabajo eficiente y efectivo a la hora de poder desarrollar un ministerio que alcance a otros para Jesús. Para eso, vamos a orar. Bendito Dios, alabado sea tu nombre por las cosas grandes que nos das. Gracias porque realmente vemos tu gloria. Gracias porque nos motivas a crecer. Gracias porque tu amor es para siempre. Y gracias porque siempre será tu fidelidad por encima de todas las cosas. En Cristo Jesús. Amén. Cuando vamos a estudiar el tema de hoy, que lo hemos titulado Principios del Discipulado Negativo. Líneas de conducta al mal. Usted se preguntará y llegará a su mente la idea, ¿puede realmente existir discipulado negativo? ¿Puede tener alguna connotación en el área de discipulado que pareciera que realmente no cumple correctamente con los estándares ya destinados por Dios para el desarrollo del deber? En cierta medida, pudiéramos hablar de que la línea de conductora en donde puede verse como la herencia de la moralidad, en que un padre puede transmitir a su hijo una serie de enseñanzas particulares que de una manera u otra son transmisibles, son modelables y que de alguna forma también generan un esquema de aprendizaje e enseñanza para mostrarnos el papel que cumple el rol esencial del plano del discipulado aún en el desarrollo familiar. A partir de esta perspectiva vamos a comprender cómo en la división del reino davídico, particularmente en el reino de Israel y en el reino de Judá, vamos a comprender realmente cómo la Biblia nos da un punto base para entender el impacto que generó las persecuciones al mal que cada rey a sí mismo estaba desarrollando. Obviamente que cuando vamos al texto de Primero de Reyes, capítulo 12, versículo 26, veremos allí la declaración de un personaje insigne para la vida del reinado y para el gobierno real del pueblo de Israel en Samaria. Es allí donde Jeroboam salta a la palestra para mostrarnos realmente lo que significa empecinarse en vivir en contra de los estándares y los designios de Dios. Un ejemplo de ello lo veremos en el acto de él reedificar a Siquem y a Penuel. Al mismo tiempo pensó en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Y en su corazón probablemente se despertó un deseo ferviente por mantener el poder, el liderazgo, el control. Y entonces a partir de allí surgió un celo por su liderazgo y por poder, que lo vemos en el versículo 27 del capítulo 12, primero de Reyes. Pero luego dice la Biblia que hizo 2 becerros de oro y recordó por consiguiente la experiencia tan nefasta, tan terrible de lo que ocurrió con el pueblo de Israel en Egipto. Circunstancialmente entonces levantó 2 lugares altos, tanto en Betel como en Dan, capítulo 12, versículo 30. Hizo santuarios paganos y designó sacerdotes del pueblo que no eran levitas. Al mismo tiempo instituyó fiestas y sacrificó sobre el altar. Junto con eso inventó un mes que salió de su corazón. Y esto por consiguiente lo llevó finalmente a apartarse completamente del designio y las estipulaciones que Dios había colocado para su pueblo. En el plan de acción vemos entonces cómo su mal proceder desvió completamente la visión clara y lo llevó a pervertir su corazón al punto de hacer lo incorrecto delante de Dios. También vemos entonces cómo esto
Dice la Biblia en capítulo 13, versículo 32, primero de Reyes, que todo esto fue la causa del pecado de la casa de Jeroboam. Por eso fue cortada y raída de la faz de la tierra. Qué interesante notar que la experiencia de un personaje haya marcado trascendentalmente la experiencia completa de una nación entera. Qué decepcionante pudiera haber sido para Dios el hecho de que este hombre se coloca en el reino no para cumplir con los planes estratégicos que vienen del cielo, sino sencillamente para vivir bajo sus propios designios y prejuicios personales y por consiguiente conducido por el mal. Allí, entonces, el versículo del capítulo 14, versículo 16 dice: y entregaron a Israel por los pecados que Jeroboam cometió e hizo cometer a Israel. Qué impresionante esta declaración. Aquí notamos realmente cómo Jeroboam llegó a tal depravación moral que llevó al pueblo a desarrollar los mismos estándares y principios. Pero eso no es todo. Cuando seguimos evaluando, vamos a ver que este mismo personaje se levantó en guerra con sus mismos hermanos, tanto Roboam y Abías. Pero lo más impresionante es que lo que parecía una circunstancia que podía acabar, sencillamente se arraigó metastásicamente en el gobierno de este personaje y aún de sus descendientes, al punto de jamás acabar la línea conductora que llevó al pueblo de Israel a esta condición. Eso lo veremos entonces al comprender el acto de continuidad y también el acto de la moralidad en relación con el liderazgo que se levantaba en sucesión al trono y que por consiguiente llamaba más la atención a aquellas cosas que se convertían realmente en un problema para la adoración al Señor, que por consiguiente en una respuesta abierta a la libertad que tenemos de inclinarnos a Dios y honrarle con el corazón. Allí entonces no solamente Jeroboam, también tenemos el caso, por ejemplo, de Nadab, hijo de Jeroboam. Este personaje, dice la Biblia, en una fórmula proverbial continua, dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Anduvo en los caminos de su padre y en los pecados con que hizo pecar a Israel. Lo veremos en 1 Reyes capítulo 15, 26 y 30. Al mismo tiempo también notamos que el siguiente rey, Baasa, y al mismo tiempo Ela, desarrollaron los mismos aspectos con la misma retórica encontrada en 1 Reyes capítulo 16, versículos 6 y 13. Junto con eso notamos también que Sinri cometió los mismos actos degradativos que hizo Jeroboam, visto también en el capítulo 16, versículo 19. También seguimos con Onri, quien de manera nefasta y sin sentido no tuvo fuerza de voluntad para revertir realmente los efectos del pecado. Seguimos viendo también en Acab, luego en Ocosías, en Jorán, en Jehú como rey de Israel, en Joacás y aún en Joás, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo hizo su padre Jeroboam. Tenemos también a Jeroboam II, a Zacarías, a Manaén, a Pecaías, a Peca, a Acaz, Oseas. Pareciera realmente que casi todos los reyes fueron empecinados en cumplir los planes y las estrategias como una fórmula ya estandarizada en el gobierno real del pueblo de Israel. La herencia hacia el pecado nunca pudo ser coartada, por lo menos hasta esta perspectiva. Cada vez que los reyes de Israel y aún de Judá dice que hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, son pocos esos reyes, y sin embargo fueron reyes del reino de Judá. Tristemente, la nación de Israel y la nación de Judá pagaron el precio verdadero al vivir de acuerdo a los estándares de sus gobernantes y no realmente de acuerdo a los estándares divinos. Finalmente, Israel es transportado a Siria hasta hoy, e Israel recibe el pago por el justo pecado que él había cometido. Es allí donde Israel, en una condición infame, cae en un nivel tan bajo
que no le permite levantar su mirada y decir: Señor, aquí estoy, perdona mi pecado, ayúdame a ser diferente. Pareciera que es más duro y es más incólume, más fuerte la herencia que ha traspasado por años los gobernantes, los aspectos políticos, los intereses económicos, pero sobre todo también los intereses religiosos, que nada más y nada menos traen algún tipo de particularidad esencial. Es cierto que Dios tiene un ideal particular ante los ojos de Él en el ámbito de hacer lo bueno ante sus ojos. Sin embargo, ese ideal no está echado de menos a la hora de por lo menos empezar a revertir aquellos efectos que realmente van en contra de los planes de Dios. Qué impresionante ver cómo en cada rey sucesivo vemos cómo el profeta describe la misma fórmula proverbial que dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como ya había hecho sus padres, y no se apartó de los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a Israel. Una fórmula repetitiva, una fórmula que parecía no acabar. Sin embargo, todo comienzo tiene su fin. Hoy más que nunca es tiempo de heredar, es tiempo de impactar moralmente, es tiempo de transmitir todo lo que conocemos y experimentamos, pero que lo hagamos realmente basado en un discipulado que sirva para el desarrollo, la fortaleza y la convicción de que somos hombres y mujeres conectados con el Eterno. Nunca permitas que tus malos prejuicios, que tus ideales deformados, que el pecado aún que se arraigue en tu corazón pueda ser un modelo para que de alguna manera u otra el pecado se arraigue y que de alguna manera pueda también llevar a cada individuo débiles en la fe a tener que realmente representar tales circunstancias cuando no han sido nunca los designios de Dios. Hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres valientes que le puedan decir al Señor: Señor, somos leales a ti, como la brújula del polo, leales, tan cierto que estaremos dispuestos a revertir cualquier cosa con la intención de que se propugne, que se levante y se hice el estandarte final de la gloria de Dios en nuestra vida. ¿Quieres tú formarte como uno de esos discípulos? ¿Quieres tú hacer que tu hogar pueda modelar realmente el carácter representativo de Dios en nuestra vida? Si ese es tu deseo, te pido en esta hora que inclines tu rostro y vamos a orar. Querido Padre Celestial, alabado sea tu nombre por tu grandeza. A pesar de la herencia al mal, siempre hay una solución ante los males de este mundo. Y hoy más que nunca vemos reflejado eso en nuestra vida, porque creemos que tú tienes el poder, el control soberano por sobre todas las cosas. Gracias por bendecirnos, gracias por conducirnos, gracias por guiarnos en esta travesía, deseando que tu Santo Espíritu siga nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.